En una impactante experiencia cercana a la muerte, una mujer de 53 años afirma haber presenciado el destino de las personas LGBTQ en el más allá. Su vívido relato ha dejado a muchos cuestionando sus creencias y ha provocado un intenso debate. ¿Qué vio y cómo cambiará nuestra comprensión del más allá? Nunca pensé que moriría un viernes, pero allí estaba yo, Vanessa Thompson, de 53 años, tirada en el frío pavimento de Main Street. Todo sucedió tan rápido. Un minuto estaba cruzando la calle, pensando en qué hacer para la cena. Al siguiente, escuché el chirrido de los neumáticos y sentí un dolor agudo en el costado. Recuerdo al conductor, un hombre joven con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Había estado enviando mensajes de texto mientras conducía. Su teléfono todavía estaba en su mano cuando saltó del auto. La gente se estaba reuniendo alrededor, sus voces eran una confusión de pánico y preocupación. «¡Que alguien llame a una ambulancia!». Oí que alguien gritaba. Traté de moverme, pero mi cuerpo no me escuchaba. El dolor era intenso y se extendía desde mi costado hasta todo mi cuerpo. Podía saborear la sangre en mi boca. Mi visión se estaba volviendo borrosa y me sentía muy cansada. Mientras yacía allí, pensé en mi vida. Tenía un buen trabajo como maestra, un esposo amoroso y 2 hijos maravillosos. Pensé en la discusión que tuve con mi hija, Lily, la noche anterior. Ella había salido del armario como gay y yo no reaccioné bien. Fui criado en un hogar cristiano estricto y no podía entenderlo ni aceptarlo. Ahora, acostado aquí, desearía haberla abrazado en lugar de gritar. Las sirenas se estaban acercando. Podía escuchar a la gente hablando a mi alrededor, pero sus voces se estaban desvaneciendo. Todo se estaba volviendo más oscuro. Traté de permanecer despierto, pero era muy difícil. Mi último pensamiento antes de que todo se volviera negro fue el rostro lloroso de Lily mientras corría a su habitación. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba en la calle. Estaba en un hospital. Había una habitación rodeada de máquinas que emitían pitidos. El dolor había desaparecido y me sentía extraña, como si flotara. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo en la cama, con tubos y cables conectados a él. Los médicos y las enfermeras corrían de un lado a otro, con voces urgentes. «La estamos perdiendo», gritó uno de los médicos. Entonces me di cuenta de que estaba teniendo una experiencia extracorporal. Había oído hablar de ellas, pero nunca creí que fueran reales. Sin embargo, allí estaba yo, observando mi propio cuerpo desde arriba. Me sentía tranquila a pesar del caos que había debajo de mí. De repente, sentí un tirón. Al principio fue suave, luego más fuerte. Me alejaban de mi cuerpo, de la habitación del hospital. Intenté resistirme, pero fue inútil. Me movía a través del techo, luego a través del cielo. Mientras subía, vi una luz brillante delante. Era lo más hermoso que había visto en mi vida. Era cálida y acogedora, y sentí una abrumadora sensación de paz y amor. Quería ir hacia ella, pero también tenía miedo. ¿Qué me estaba pasando? Al acercarme a la luz, vi una figura de pie en ella. Al principio era difícil distinguirla, pero al acercarme, me di cuenta de que era Jesús. Se parecía a las pinturas que había visto en la iglesia, pero más real, más vivo. Me sonreía, con los brazos abiertos en señal de bienvenida. «Vanessa», dijo, con su voz llena de amor, «aún no es tu momento, pero hay algo que necesitas ver». Quise hablar, hacer preguntas, pero no podía encontrar mi voz. Jesús tomó mi mano y, de repente, nos movimos de nuevo. Íbamos tan rápido que todo a nuestro alrededor era borroso. Cuando nos detuvimos, estábamos en un lugar que nunca había visto antes. Era hermoso más allá de las palabras. Los colores eran más brillantes que cualquier cosa en la tierra y había música en el aire, la música más hermosa que jamás había escuchado. Vi gente caminando, hablando y riendo.
Todos parecían tan felices y en paz. Este es el cielo, dijo Jesús, pero no es a donde vamos. Hay algo más que necesitas ver primero. Empezamos a movernos de nuevo, y la hermosa escena se desvaneció. Nos dirigíamos a otro lugar, un lugar que me llenaba de una sensación de pavor. No sabía lo que se avecinaba, pero sabía que no iba a ser agradable. Mientras avanzábamos, pensé en mi vida, en las decisiones que había tomado. Pensé de nuevo en Lily y en el dolor que le había causado. Deseé poder recuperarlo todo. Mientras continuamos nuestro viaje, el calor y la luz del cielo se desvanecieron. Ahora estábamos descendiendo, y sentí un escalofrío que se apoderaba de mi alma. El aire a nuestro alrededor se oscureció y pude escuchar gritos débiles en la distancia. ¿A dónde vamos?, logré preguntar finalmente. Jesús me miró con ojos llenos de tristeza. A un lugar donde terminan muchas almas, Vanessa, un lugar de separación del amor de Dios. Sabía que se refería al infierno y el miedo se apoderó de mi corazón. A medida que nos adentrábamos más, los gritos se hacían más fuertes, el aire se espesaba con humo y un olor terrible llenaba el aire. Era difícil respirar y sentí una pesadez en el pecho. Nos detuvimos al borde de un pozo inmenso y oscuro. Podía ver llamas parpadeando en las profundidades, proyectando sombras espeluznantes. El calor era intenso y podía escuchar gritos de agonía que resonaban desde abajo. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, mi voz temblaba por la incertidumbre. Jesús me miró con profunda compasión, sus ojos llenos de comprensión. Debes comprender las terribles consecuencias de alejarte del amor y la verdad de Dios. Mientras estábamos allí, una escena inquietante se desarrolló ante mí, las almas estaban siendo arrastradas a un pozo oscuro, sus gritos desesperados resonaban en el aire mientras luchaban contra su destino, pero su resistencia era inútil. Entre esas almas atormentadas, reconocí rostros de mi propia vida en la tierra, mi viejo vecino, conocido por sus mentiras y engaños, un político corrupto cuyas acciones habían dañado a tantas personas y, de manera escalofriante, personas de la comunidad LGBTQ. No, susurré, la incredulidad me invadió. Esto no puede ser correcto. Jesús habló suavemente, con su voz firme y tranquilizadora, Vanessa, no se trata solo de a quien aman. El meollo del asunto radica en su rechazo del diseño divino de Dios y su elección de vivir en pecado sin buscar el arrepentimiento. Me dolió el corazón al presenciar la angustia de esas almas que eran arrastradas al pozo, sus gritos de desesperación resonaron profundamente dentro de mí. Vi hombres que habían vivido como mujeres, mujeres que habían asumido identidades masculinas y personas que habían rechazado por completo su sexo biológico. Fui testigo de personas que orgullosamente participaban en relaciones del mismo sexo, alejándose desafiantemente de lo que inherentemente sabían que era el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Pero no dañaron a nadie, protesté, con la voz teñida de desesperación. Simplemente buscaban la felicidad y la autenticidad. Jesús me miró con infinita paciencia, con una mirada firme. Vanessa, el pecado no se define únicamente por el dolor que inflige a los demás. Implica fundamentalmente una rebelión contra el plan perfecto de Dios para la humanidad. Estas almas eran conscientes de la verdad, pero decidieron rechazarla, llevando a muchos otros por mal camino en el proceso. Mis pensamientos se dirigieron a mi hija, Lily, y una oleada de miedo se apoderó de mi corazón. ¿Qué pasa con ella? Acaba de declararse gay. ¿Terminará aquí también? Jesús puso una mano reconfortante sobre mi hombro, un gesto de tranquilidad frente a mi confusión. Eso depende de las decisiones que tome, Vanessa. Aún hay tiempo para los dos. Tienes la oportunidad de guiarla hacia la comprensión y la verdad. A medida que nos acercábamos al borde del pozo, la escena ante mí se agudizó hasta adquirir una claridad desgarradora. Las almas atrapadas en el tormento no solo soportaban angustia física, sino que sufrían una separación insoportable del amor de Dios.
Podía ver el profundo arrepentimiento grabado en sus rostros, la desesperación que acompañaba la dolorosa comprensión de las consecuencias de sus decisiones. ¿Por qué no se arrepintieron?, pregunté, mi voz apenas se elevaba por encima de un susurro, cargada de confusión y dolor. Muchos fueron engañados, explicó Jesús con dulzura, su tono tranquilizador pero firme. Abrazaron las mentiras del mundo, que los convencieron de que sus pecados no eran pecados en absoluto, sino motivo de celebración. Otros, sin embargo, conocían la verdad, pero optaron por endurecer sus corazones contra ella, priorizando sus propios deseos sobre la voluntad divina de Dios. En medio del caos, vi un rostro familiar, un hombre que reconocí como un destacado activista de los derechos de los homosexuales. Había dedicado su vida a defender los derechos LGBTQ, promoviendo apasionadamente la creencia de que las relaciones entre personas del mismo sexo tenían la misma validez que los matrimonios tradicionales. Ahora, sin embargo, lloraba incontrolablemente, sus amargos gritos reflejaban la profundidad de su arrepentimiento. He llevado a muchos por el mal camino, se lamentaba. Pensé que luchaba por el amor y la igualdad, pero en realidad me estaba rebelando contra el designio de Dios. ¿Cómo pude ser tan ciego? Sus palabras desgarradoras me traspasaron el corazón y me dejaron conmocionado. En ese momento, reflexioné sobre mi propio proceso de cuestionamiento de mis creencias sobre los temas LGBTQ. Había comenzado a preguntarme si tal vez estaba siendo demasiado dura o anticuada en mis opiniones. Sin embargo, ahora entendí que suavizar mi postura no habría sido un acto de amor, más bien, habría sido un fracaso en la defensa de la verdad de Dios. Nos alejamos más del pozo, pero los gritos angustiados de las almas condenadas todavía resonaban en mis oídos, llenándome de una profunda tristeza por su difícil situación. Sin embargo, junto con ese dolor emergió una renovada comprensión de la gravedad del pecado y la necesidad crítica del arrepentimiento. Vanessa, dijo Jesús suavemente, lo que has presenciado aquí es la dura realidad que enfrentan muchos, pero no tiene por qué seguir siendo así. Todavía hay esperanza para aquellos dispuestos a alejarse de su pecado y abrazar el camino de Dios. Al alejarnos del borde del pozo, un torbellino de emociones se arremolinaba en mi interior, tristeza por las almas perdidas, miedo por mi hija y una determinación fortalecida de permanecer firme en mi fe. Me di cuenta de que el amor verdadero a menudo significa transmitir verdades duras, incluso cuando son impopulares o difíciles de compartir. En ese momento difícil, encontré claridad y fortaleza, al comprender que defender la verdad de Dios no era simplemente un deber, sino una expresión esencial de amor. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté a Jesús, con el corazón anhelando marcar una diferencia. ¿Cómo puedo ayudar a las personas a evitar este destino? Él sonrió suavemente, sus ojos rebosaban de amor y sabiduría. Di la verdad con amor, Vanessa. Mantente firme en la palabra de Dios sin concesiones, pero siempre muestra compasión. Recuerda, no vine por los justos sino por los pecadores. Tu misión es señalarles a mí, revelarles que hay un camino mejor. Cuando comenzamos a ascender una vez más, dejando atrás la oscuridad y la desesperación, sentí que un profundo peso se levantaba de mi espíritu. El aire se volvió más claro, vigorizando mis pulmones con cada respiración. Nos movíamos hacia la luz radiante que había vislumbrado antes. Hay más que necesitas ver, dijo Jesús, con su voz firme y atrayente. Has presenciado las consecuencias del pecado impenitente, ahora déjame mostrarte el gozo de quienes han triunfado sobre él. Al entrar en el reino de la luz, me recibió la vista de un grupo de personas reunidas, sus voces unidas en canto y alabanza a Dios. Sus rostros brillaban con una alegría inconfundible, y a medida que nos acercábamos, reconocí a muchos de ellos como personas que habían luchado con problemas LGBTQ durante sus vidas terrenales. Estos son los vencedores, explicó Jesús, su tono imbuido de orgullo. Se enfrentaron a las mismas tentaciones y luchas que los que viste en el pozo, pero eligieron seguir el camino de Dios en lugar de ceder a sus propios deseos. Entre la alegre asamblea, vi a un hombre cuyo rostro me parecía familiar. Al acercarnos, me di cuenta de que era un ex activista de los derechos de los homosexuales al que había visto en la televisión.
Sin embargo, ahora parecía transformado, irradiando paz y alegría. Estaba perdido en mi pecado, dijo, notando mi expresión interrogativa. Pensé que estaba abogando por el amor, pero en realidad, me estaba rebelando contra Dios. Cuando finalmente me entregué a Él, descubrí la verdadera libertad y paz. El viaje no fue fácil, pero valió la pena cada momento. Mi mirada recorrió a otros en la multitud, hombres y mujeres que habían luchado con la identidad de género, personas que habían tenido relaciones con personas del mismo sexo y quienes habían promovido activamente los estilos de vida LGBTQ. Sin embargo, ahora, todos irradiaban una paz y una alegría extraordinarias que superaban todo lo que había conocido en la tierra. ¿Cómo lo lograron?, le pregunté a Jesús con una mezcla de curiosidad y admiración en mi voz. Por medio de la fe en mí, respondió con los ojos brillantes de sinceridad. Aceptaron mi sacrificio en la cruz, se arrepintieron de sus pecados y permitieron que mi espíritu transformara sus vidas. El camino estuvo plagado de desafíos y muchos enfrentaron el ridículo y la persecución del mundo, pero se aferraron a la verdad y ahora han recibido su recompensa. En ese momento, comprendí el profundo poder de la redención y la esperanza que hay en la entrega a la voluntad de Dios. Cada testimonio de transformación resonaba en mi corazón, reforzando mi compromiso de decir la verdad en amor, guiando a otros hacia la luz que había cambiado tan profundamente a esas almas. Me encontré pensando en Lily una vez más, así como en todos los jóvenes que luchan con estos profundos problemas. ¿Cómo podemos ayudarlos a elegir este camino?, pregunté con mi voz llena de urgencia y esperanza. Jesús me miró con una calidez que hizo que mi corazón se hinchara. Muéstrándoles mi amor, Vanessa. Diles la verdad sin concesiones, pero también ofréceles gracia y compasión. Recuerda que no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo. En medio de la alegría vibrante y la alabanza sincera de los vencedores, sentí que una poderosa renovación de propósito me invadía. Comprendí que, al regresar a la tierra, tendría una misión: compartir las profundas percepciones que había adquirido y guiar a otros hacia la verdad que había presenciado. Sin embargo, sentí que todavía me quedaba mucho por experimentar. Jesús tomó mi mano de nuevo y juntos comenzamos a avanzar hacia una luz aún más brillante. El amor y la santidad que emanaban de ella me envolvieron y supe instintivamente que nos estábamos acercando al mismísimo trono de Dios. ¿Estás lista para ver más?, preguntó Jesús, con su voz resonando con aliento. Asentí, con una mezcla de emoción y temor burbujeando dentro de mí a medida que nos acercábamos a la fuente de toda luz y amor. Me llené de asombro por las revelaciones que me aguardaban y oré en silencio pidiendo la fuerza para llevar este mensaje transformador de regreso a la tierra. A medida que nos acercábamos a la luz deslumbrante, una profunda sensación de asombro y reverencia me envolvió, como nunca antes había experimentado. El brillo era tan intenso que pensé que podría abrumar mis sentidos, pero de alguna manera, descubrí que podía mirarlo directamente sin sentir dolor. Entramos en lo que solo puedo describir como la sala del trono de Dios, un reino tan vasto que desafiaba la imaginación, lleno de matices y colores que nunca había visto antes y que ni siquiera podía nombrar. El aire vibraba con la música más exquisita, cantada por innumerables ángeles cuyas voces se mezclaban en perfecta armonía, alabando a Dios en idiomas que no podía comprender, pero que de alguna manera entendía a un nivel profundo. En el centro de todo estaba el trono, elaborado con lo que parecía ser cristal y piedras preciosas, más hermoso que cualquier joya terrenal. Sobre ese trono estaba sentado Dios Padre. Aunque no podía ver claramente su rostro, ya que era demasiado radiante y santo para que lo mirara directamente, sentí que su amor y su poder irradiaban por toda la habitación. Jesús me guió más cerca del trono. Al acercarnos, noté que había figuras que se inclinaban en reverencia ante Dios. Estaban arrojando coronas a sus pies y clamando en adoración. Entre ellos, reconocí a varias personas que había visto antes, aquellas que habían triunfado sobre sus luchas con los problemas LGBTQ. Estas son las recompensas otorgadas a quienes permanecen fieles, explicó Jesús, con su voz imbuida de orgullo. Se negaron a sí mismos, tomaron sus cruces y me siguieron.
Ahora están recibiendo su recompensa eterna. Observé con asombro cómo una mujer daba un paso adelante, con el rostro radiante y una sonrisa radiante, mientras arrojaba su corona ante Dios. Su alegría era contagiosa, un testimonio de la libertad y la plenitud que surgían de su fiel camino. En ese momento, comprendí que cada sacrificio y cada desafío que había enfrentado en la tierra la habían llevado a este glorioso momento de adoración y aceptación en la presencia de Dios. La profunda verdad se instaló en lo más profundo de mi corazón: el camino hacia la verdadera alegría está pavimentado con fe, sacrificio y amor inquebrantable. Jesús comenzó a compartir la historia de la mujer que acababa de arrojar su corona ante el trono. Durante toda su vida luchó con la atracción por el mismo sexo. El mundo le dijo que aceptara esa identidad, convenciéndola de que era una parte esencial de quien era. Sin embargo, eligió seguir la palabra de Dios. No fue un camino fácil, enfrentó la soledad y la incomprensión de quienes la rodeaban, pero se mantuvo firme en su fe. Ahora, experimenta una alegría que va mucho más allá de todo lo que podría haber imaginado durante su tiempo en la tierra. Mientras miraba a mi alrededor, noté que otras personas también se acercaban al trono, hombres que habían luchado con la confusión de género y personas que habían dejado relaciones con personas del mismo sexo para seguir el llamado de Dios. Cada uno se acercó con alegría irradiando de su ser, lleno de gratitud por la gracia que los había salvado y la fuerza que los había sostenido a través de sus luchas. Mientras observaba cómo se desarrollaba esta hermosa escena, me invadió una profunda sensación de convicción. ¿Cuántas veces había comprometido mi propia fe, dudando en hablar por miedo a ofender a los demás o a que me etiquetaran de intolerante? Estas personas habían renunciado a todo para seguir la verdad de Dios, y ahora estaban recibiendo su recompensa eterna. Vanessa, dijo Jesús, volviéndose hacia mí con una expresión seria pero compasiva, ¿entiendes ahora por qué es tan crucial permanecer firme en la verdad, incluso cuando es difícil? Asentí con la cabeza, con la garganta apretada por la emoción, incapaz de articular la abrumadora realidad de lo que estaba presenciando. Pensé en Lily y en todos los jóvenes a quienes se les estaba haciendo creer que adoptar estilos de vida LGBTQ era el camino hacia la felicidad y la plenitud. ¡Qué equivocados estaban! El verdadero camino hacia la alegría y la paz radicaba en rendirse a la voluntad y el diseño de Dios. Mientras estábamos en ese espacio sagrado, de repente escuché la voz de Dios Padre. Resonó como un trueno, pero tenía una dulzura inconfundible. Su voz llenó toda la sala del trono, haciendo eco en lo más profundo de mi alma, un sonido que inspiraba admiración y amor. En ese momento, sentí el peso de su autoridad y la profundidad de su compasión. Era una voz que hablaba tanto de justicia como de misericordia, envolviendo a todos los presentes en un abrazo de verdad divina. Comprendí que esa era la verdad que necesitaba llevar de regreso a la tierra, el conocimiento de que la verdadera plenitud no radica en la aceptación social, sino en la obediencia a la voluntad de Dios, y que compartir este mensaje era un acto de amor, no de condenación. Me sentí fortalecida, lista para ser una voz de la verdad que guiaría a otros a alejarse de las promesas vacías del mundo y hacia el gozo eterno que se encuentra en Dios. Bien hecho, siervos buenos y fieles, proclamó Dios Padre a quienes arrojaban sus coronas. Ustedes han vencido al mundo y sus tentaciones. Entren en el gozo de su Señor. El amor que resonaba en su voz era indescriptible, envolviendo la sala como un cálido abrazo. En ese momento, me di cuenta de que esto era lo que todo corazón humano anhelaba verdaderamente, no los placeres fugaces del pecado, sino el gozo profundo y eterno que se encuentra en la presencia y la aprobación de Dios. Volviéndose hacia mí otra vez, Jesús habló con una resolución suave pero firme. Esto es lo que les espera a aquellos que permanecen fieles, Vanessa. Esta es la esperanza que debes compartir con el mundo. Asentí, sintiendo un nuevo sentido de propósito encendiéndose dentro de mí. Sabía que al regresar a la tierra, necesitaría hablar con más valentía acerca de estas verdades. No sería una tarea fácil, probablemente enfrentaría críticas y tal vez incluso persecución. Sin embargo, habiendo presenciado las consecuencias eternas de la fidelidad, ¿cómo podría permanecer en silencio?
Mientras nos preparábamos para salir de la magnífica sala del trono, eché una última mirada a la impresionante escena ante mí, la adoración, la alegría, el amor abrumador. Todo era tan hermoso, tan perfecto. Una parte de mí quería quedarse en este reino celestial, pero entendí que tenía una misión que cumplir en la tierra. Había trabajo por hacer, verdad por compartir y almas por salvar. Fue como si Jesús pudiera percibir mis pensamientos. No te preocupes, Vanessa. Esto no es un adiós para siempre. Para quienes creen en mí y siguen mis caminos, este es su hogar eterno. Un día, volverán aquí para siempre. Sus palabras me ofrecieron un profundo consuelo y esperanza, y con ese pensamiento grabado en mi corazón, abandonamos la sala del trono. Sin embargo, el recuerdo de lo que había presenciado allí permanecería conmigo para siempre, una marca indeleble en mi alma. Al partir, sentí un torbellino de emociones arremolinándose dentro de mí. Estaba asombrado por las increíbles vistas que había contemplado y profundamente agradecido por la revelación que me había sido concedida, pero también estaba abrumado por la inmensa responsabilidad que ahora descansaba sobre mis hombros. Jesús me guió de regreso a través de los resplandecientes reinos del cielo, y me esforcé por absorber cada detalle, las vistas, los sonidos, la esencia misma de este lugar divino, sabiendo que tendría que compartir esta experiencia transformadora con los demás. Con cada paso, mi corazón se llenaba de determinación. Había vislumbrado la verdad eterna y estaba lista para convertirme en un faro de esperanza y amor, guiando a otros hacia la luz que había iluminado tan profundamente mi propio camino. Pasamos junto a grupos de personas que participaban en diversas actividades enriquecedoras. Algunas estaban profundamente absortas en el estudio de pergaminos, absorbiendo con entusiasmo la sabiduría de Dios, mientras que otras expresaban su creatividad a través de impresionantes obras de arte y música, utilizando sus talentos para glorificar a Dios de maneras que nunca podrían haber imaginado durante su tiempo en la tierra. La atmósfera estaba llena de alegría y satisfacción, todos irradiaban satisfacción, un marcado contraste con las luchas que había presenciado antes. Así es como se ve la verdadera autoexpresión, comentó Jesús, aparentemente consciente de mis pensamientos contemplativos. En la tierra, muchos creen que complacer sus deseos es la clave para la autorrealización. Sin embargo, aquí, las personas descubren su yo auténtico al alinear sus vidas con el diseño divino de Dios. No pude evitar pensar en los artistas y músicos que conocía que usaban sus dones para promover estilos de vida que no estaban relacionados con el plan de Dios. Cuanto más hermoso e impactante podría ser su trabajo si estuviera dedicado a glorificar a Dios en lugar de simplemente satisfacer deseos egoístas. A medida que continuamos nuestro viaje, nos topamos con una enorme biblioteca, con estantes interminables, llenos de libros de todos los tamaños y colores, cada uno un testimonio de las vidas vividas en la tierra. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con curiosidad. Aquí es donde se guardan las historias de todas las vidas humanas, respondió Jesús, guiándome hacia una sección y sacando un libro en particular. Pronto me di cuenta de que era el libro de mi propia vida. Cuando lo abrió, vi páginas llenas de mis pensamientos y acciones expuestas ante mí. Hubo momentos de alegría y bondad, pero también hubo momentos más oscuros, instancias en las que vacilé, comprometí mi fe o permanecí en silencio cuando debería haber hablado. Vanessa, dijo Jesús con dulzura y un tono lleno de compasión, te estoy mostrando esto porque quiero que entiendas el impacto de tus decisiones. Cada vez que dices la verdad con amor, cada momento en que te mantienes firme en tu fe, eso queda registrado aquí. Tus decisiones resuenan e influyen no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. Jesús pasó a una página que mostraba una discusión reciente que había tenido con Lily. Vi el dolor en sus ojos, que reflejaba la ira que había mostrado cuando ella me dijo que era gay. Mi corazón se hundió al darme cuenta del dolor que le había causado. Pero entonces, Jesús pasó unas cuantas páginas hacia adelante, revelando un posible futuro. Esto es lo que podría ser, dijo, con una nota de esperanza en su voz. Si regresas y le hablas a Lily con amor y verdad, compartiendo lo que has presenciado aquí,
podrías ayudar a guiarla de regreso al camino correcto. Observé una visión de Lily, mayor y radiante de alegría, adorando en una iglesia. Estaba de pie junto a un joven, y ambos llevaban anillos de boda, radiantes de felicidad y paz. Este podría ser el futuro de Lily, explicó Jesús, si elige seguir el diseño de Dios para su vida. Pero recuerda, la elección en última instancia será suya. Tu responsabilidad es decir la verdad con amor y orar por ella. Mientras cerraba suavemente el libro y lo devolvía al estante, sentí que un renovado sentido de propósito inundaba mi corazón. Comprendí que mis palabras y acciones tenían el potencial de tener un impacto eterno, no solo para Lily sino para todos los que conocí en mi vida. Salimos de la biblioteca y continuamos nuestro viaje. Mientras caminábamos, Jesús habló sobre la naturaleza del cielo y el infierno, explicando la justicia y la misericordia de Dios y la importancia de permanecer fiel a las enseñanzas divinas en un mundo que las rechaza cada vez más. El mundo te dirá que amar significa aceptar y afirmar las decisiones de todos, dijo. Pero el amor verdadero a veces requiere decir verdades duras. Significa valorar el alma eterna de alguien más que su felicidad temporal o tu propia comodidad. Mi mente se llenó de reflexiones sobre la frecuencia con la que había permanecido en silencio sobre cuestiones difíciles, por miedo a que me etiquetaran de intolerante o crítica. Ahora, reconocí que mi silencio no había sido un acto de bondad, sino un fracaso en amar a los demás como Dios los ama. Esta constatación encendió en mí una determinación feroz de aceptar mi papel como un vehículo de verdad y amor, preparada para enfrentar cualquier desafío que se presentara en mi misión de guiar a otros hacia la luz. Mientras sostenía la mano de Lily, podía sentir el calor de su piel y el pulso de su corazón, un recordatorio de que estaba viva y aquí conmigo. Los recuerdos de mi experiencia con Jesús volvieron a surgir, alimentando mi determinación de compartir todo lo que había aprendido. Lily, continué, respirando profundamente para calmar mis nervios, sé que esta es una conversación difícil, pero es una que me siento obligada a tener contigo. Cuando estaba inconsciente, me encontré con Jesús. Él me mostró las consecuencias del pecado y la belleza de vivir según el diseño de Dios. Sus ojos se abrieron de sorpresa, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Mamá, ¿estás bien? Esto suena intenso. Sé que lo es, pero es verdad. Vi personas que habían rechazado la verdad de Dios, y me rompió el corazón ver su angustia. Pero también vi a quienes habían luchado, como tú, y eligieron seguir el camino de Dios. Encontraron alegría y paz más allá de todo lo que puedo describir. La expresión de Lily pasó de preocupación a confusión. ¿Te refieres a gente como yo, quien es gay? Sí, dije con suavidad. Pero no se trata de la lucha en sí, se trata de lo que hacemos con esas luchas. Jesús enfatizó la importancia del arrepentimiento y de alinear nuestras vidas con la verdad de Dios. Me mostró que la verdadera realización proviene de vivir de acuerdo con su diseño y que el mundo a menudo se equivoca cuando dice que nuestros deseos nos definen. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Pero solo quiero ser feliz y fiel a mí misma, ¿no es eso lo que me enseñaste, que ser fiel a uno mismo es importante? Ser fiel a uno mismo es importante, respondí, con voz firme pero suave. Pero es aún más importante entender que nuestro verdadero yo se encuentra en el amor y el propósito de Dios para nosotros. Pasé tanto tiempo preocupándome por cómo expresar amor que perdí de vista la verdad. Jesús me mostró que el amor verdadero a veces significa compartir verdades duras, incluso cuando es incómodo. Lily bajó la mirada y procesó mis palabras. Podía ver el conflicto que se desataba en su corazón, el deseo de aceptación luchando contra su anhelo de verdad. Apreté su mano suavemente. No quiero alejarte, y sigo siendo tu madre, pase lo que pase. Te amo más que a nada en este mundo. Pero creo que hay un camino mejor para ti, un camino que conduce a la verdadera felicidad. ¿Y si no quiero seguir ese camino?, preguntó en voz baja, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad en su voz. Es tu elección y la respeto, respondí. Pero espero que consideres lo que he compartido.
Quiero que experimentes la plenitud de la alegría que viene de conocer y seguir a Jesús. He visto la alternativa y me rompe el corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No quiero decepcionarte, mamá. Solo quiero que me aceptes por quien soy. Lo sé, cariño, y eres aceptada. Eres mi hija y nada puede cambiar eso, pero quiero que sepas que hay una manera de ser fiel a ti misma y también de aceptar el diseño de Dios. Hay esperanza para ti y siempre estaré aquí para apoyarte mientras recorres este camino. La expresión de Lily se suavizó al absorber mis palabras. ¿De verdad crees eso? Sí, dije con firmeza. Y rezaré por ti todos los días. Estaré aquí para hablar cuando lo necesites y espero que podamos explorar estas verdades juntas. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Podía ver los engranajes girando en su mente, la tensión entre su identidad y la verdad que le estaba presentando. Quería desesperadamente darle la seguridad que necesitaba, ayudarla a ver la belleza de una vida arraigada en el amor y la verdad de Dios. Gracias por compartir esto conmigo, mamá, dijo finalmente, con voz temblorosa. Necesito algo de tiempo para pensarlo. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, respondí, sintiendo una ola de alivio que me invadía. Solo debes saber que mi amor por ti es inquebrantable y que estoy aquí para ti pase lo que pase. A medida que continuaba nuestra conversación, sentí que una chispa de esperanza se encendía dentro de mí. Tal vez mi experiencia cercana a la muerte y las lecciones que había aprendido podrían servir como un puente para nosotros, un camino hacia la comprensión y la sanación. El camino que nos esperaba sería desafiante, pero estaba decidida a mantenerme firme en mi fe y amar a mi hija incondicionalmente, incluso mientras navegábamos por las complejidades de su identidad y nuestras diferentes creencias. Cuando abracé a Lily, sentí una oleada de emociones, alivio, gratitud y una abrumadora sensación de esperanza. Era un momento por el que había rezado y no pude evitar maravillarme de lo lejos que habíamos llegado juntas. Estoy tan orgullosa de ti, Lily, dije, echándome un poco hacia atrás para mirarla a los ojos. Esta es una decisión muy valiente y quiero que sepas que estoy aquí para ti en cada paso del camino. No estarás sola en esto. Ella asintió y se secó las lágrimas de las mejillas. Tenía miedo de hablar contigo sobre esto, temía que no lo entendieras. Pero sentí un impulso en mi corazón, un deseo de buscar a Dios y descubrir cuál es su plan para mi vida. Lo entiendo, cariño. Es un viaje y está bien sentir miedo. Pero creo que Dios tiene algo hermoso reservado para ti. Recuerda, no se trata de vivir a la altura de las expectativas de los demás, se trata de aceptar la verdad de quien Dios te creó para ser. Pasamos las siguientes horas hablando sobre lo que esta decisión podría significar para ella. Hablamos de sus sentimientos, las relaciones que tenía y los desafíos que podría enfrentar. Hice hincapié en que este sería un proceso, lleno de altibajos, pero que cada paso hacia Dios conduciría a una mayor paz y satisfacción. Quiero estar abierta a lo que Dios tiene para mí, dijo, su determinación brillando a través de la incertidumbre. Quiero aprender más sobre la Biblia y lo que significa seguir a Jesús. Eso es maravilloso, Lily, exclamé, con el corazón henchido de alegría. Podemos leer la Biblia juntas y puedo ayudarte a encontrar recursos que respondan a tus preguntas e inquietudes. Es importante construir una base sólida en tu fe. En las semanas siguientes, comenzamos a estudiar las Escrituras juntas. Exploramos pasajes sobre el amor de Dios, su diseño para nuestras vidas y la belleza del arrepentimiento y la gracia. La animé a orar abierta y honestamente, compartiendo sus miedos y deseos con Dios. Mientras Lily se sumergía en su fe, la vi transformarse. Ella se volvió más segura, su sonrisa más brillante y la pesadez que una vez había nublado su espíritu pareció desaparecer. Incluso comenzó a asistir a los eventos del grupo de jóvenes en la iglesia, donde encontró apoyo y amistad entre otros creyentes. Sin embargo, incluso con estos cambios positivos, hubo momentos de tensión.
Algunos de sus viejos amigos se acercaron, alentándola a regresar al estilo de vida que alguna vez había adoptado. Podía ver la lucha dentro de ella, atrapada entre su pasado y su nueva fe. Durante uno de esos momentos difíciles, vino a mí visiblemente angustiada. «Mamá, siento que estoy perdiendo mi identidad», admitió, con la voz quebrada. «Todos mis amigos están celebrando el mes del orgullo, y siento que debería ser parte de eso. Pero también sé que estoy tratando de seguir el camino de Dios, y no quiero volver atrás». Lily, tu identidad se encuentra en Cristo ahora, no en ninguna etiqueta o estilo de vida. Es natural sentirse desgarrado, especialmente cuando se trata de amistades y comunidad. Pero recuerda, la verdadera realización viene de alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Puedes amar y cuidar a tus amigos mientras te mantienes firme en tus convicciones. Simplemente no quiero estar sola, confesó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No estás sola, mi dulce niña, la tranquilicé, envolviéndola con mis brazos. Tienes a Dios contigo, y me tienes a mí. Siempre habrá personas que te apoyen en este viaje. Está bien lamentar las amistades que cambian, pero recuerda que Dios está trayendo nuevas a tu vida, aquellas que se alinean con tu fe y valores. Con el tiempo, Lily encontró nuevos amigos que compartían su fe y valores. Se animaban mutuamente en su caminar con Cristo, y ella comenzó a florecer de maneras que nunca había anticipado. Una tarde, se sentó conmigo emocionada. «Mamá, he estado pensando en bautizarme», anunció, con el rostro iluminado por el entusiasmo. «Eso es increíble, Lily». «El bautismo es una hermosa declaración de tu fe», dije con el corazón lleno de alegría. «Estoy muy orgullosa de ti por dar este paso. Quiero compartir mi testimonio y mostrarles a los demás cómo he cambiado», dijo con convicción. «Quiero que la gente sepa que es posible alejarse del pasado y abrazar una nueva vida en Cristo». El día de su bautismo fue uno de los momentos más felices de mi vida. Mientras ella estaba de pie en el agua, con los ojos brillantes de alegría, sentí que me invadía una profunda sensación de gratitud. No pude evitar recordar los días oscuros que habíamos enfrentado y el peso de las cargas que había llevado. Cuando el pastor la bajó al agua y luego la volvió a levantar, la congregación estalló en aplausos. Fue una celebración de una nueva vida, no solo para Lily sino para todos los que habíamos presenciado su viaje. Me sequé las lágrimas de alegría, al darme cuenta de que este era solo el comienzo de su nuevo capítulo, un capítulo lleno de esperanza, fe y propósito. Al salir de la iglesia ese día, respiré profundamente y sentí que el sol me calentaba el rostro. Sabía que habría desafíos por delante, pero estaba llena de confianza. Juntos, recorreríamos este camino y yo estaría allí para apoyarla mientras seguía creciendo en su fe y comprensión del amor y el diseño de Dios. Con cada día que pasaba, sentía que nuestra relación se fortalecía, unida por la verdad que habíamos abrazado juntas. Oré todos los días por sabiduría y guía, tanto para mí como para Lily. Sabía que Dios estaba con nosotros, iluminando nuestro camino y guiándonos cada vez más hacia su corazón. A medida que se difundían las noticias de mi experiencia, me invitaron a hablar en iglesias y eventos cristianos. Compartí mi historia, siempre enfatizando el amor y la misericordia de Dios junto con su verdad inmutable. Hablé sobre lo que había visto con respecto al destino de las personas LGBTQ impenitentes, pero también sobre la alegría y la paz disponibles para quienes eligen seguir el diseño de Dios. No siempre fue fácil. En algunos eventos me enfrenté a manifestantes, recibí correos electrónicos furiosos e incluso fui entrevistada por periodistas escépticos que intentaron desacreditar mi experiencia. Pero por cada persona que rechazó mi mensaje, hubo otras que escucharon con el corazón abierto. Recibí cartas de padres que me agradecían por darles esperanza para sus hijos LGBTQ. Escuché de personas que luchaban con la atracción por el mismo sexo o la confusión de género que encontraron el coraje para buscar ayuda y seguir el camino de Dios para sus vidas. Cada historia de una vida conmovida o cambiada reforzó mi compromiso de seguir compartiendo la verdad, sin importar el costo.
5 años después de mi experiencia cercana a la muerte, me paré en la parte de atrás de una iglesia, mirando con lágrimas de alegría cómo Lily caminaba por el pasillo. Estaba radiante con su vestido blanco, sonriendo al joven que la esperaba en el altar. No había sido un viaje fácil para Lily. Hubo momentos de duda, lucha y tentación de regresar a su antigua vida. Pero perseveró, confiando en la fuerza de Dios y el apoyo de su comunidad de la iglesia. Mientras observaba a Lily y a su nuevo esposo intercambiar votos, recordé la visión que Jesús me había mostrado en el cielo. Este era el futuro que él me había revelado: Lily, feliz y en paz, viviendo de acuerdo con el diseño de Dios. Mi corazón se llenó de gratitud por la fidelidad y la misericordia de Dios. Después de la boda, mientras los invitados se mezclaban en la recepción, una joven se me acercó. Parecía nerviosa pero decidida. Señora Thompson, dijo, la escuché hablar en una conferencia el año pasado. Yo vivía como un hombre transgénero en ese momento, pero su historia compartida sobre lo que vio me hizo repensar todo. Desde que dejé la transición y le entregué mi vida a Cristo, solo quería agradecerle por tener el coraje de decir la verdad. Abracé a la joven, maravillándome una vez más de cómo Dios podía usar mi experiencia para cambiar vidas. Mientras se alejaba, elevé una oración silenciosa de agradecimiento. Mirando alrededor del salón de recepción, vi a tantas personas cuyas vidas habían sido tocadas por la verdad que Dios me había permitido compartir. Estaba mi hijo, que se había inspirado con mi experiencia para convertirse en pastor. Había una pareja de nuestra iglesia que había estado al borde del divorcio debido a la lucha del esposo con la atracción por el mismo sexo, pero que había encontrado sanación y restauración a través de la fe y el asesoramiento. Estaba Lily, radiante de alegría, bailando con su nuevo esposo. Recordé aquel día en Main Street, cuando un conductor que enviaba mensajes de texto casi me había quitado la vida. En ese momento, me había parecido una tragedia sin sentido, pero ahora podía ver cómo Dios había usado ese momento para poner en marcha una cadena de acontecimientos que afectarían a tantas vidas. Mientras estaba allí, rodeada de los frutos de la obra de Dios a través de mi experiencia, sentí una profunda sensación de paz y propósito. Sabía que por el resto de mi vida, seguiría compartiendo las verdades que había aprendido. No siempre sería fácil, siempre habría quienes rechazaran el mensaje. Pero había visto las consecuencias eternas de estas decisiones, y sabía que cada vida que se volvía hacia la verdad de Dios valía cualquier incomodidad o persecución terrenal que pudiera enfrentar. Renové en silencio mi compromiso con Dios. No importa lo que depare el futuro, seguiré diciendo la verdad en amor, manteniéndome firme en mi fe y compartiendo el mensaje de esperanza y transformación que se me había confiado. El mundo podría cambiar, las normas sociales podían cambiar, pero la verdad de Dios seguía siendo eterna, y yo había recibido el increíble privilegio de ser mensajera de esa verdad. La recepción de la boda continuaba a mi alrededor. Encontré un momento tranquilo para salir. El cielo nocturno estaba despejado, lleno de estrellas. Las miré, recordando la indescriptible belleza del cielo. Algún día, sabía que volvería allí de forma permanente, pero por ahora, tenía trabajo que hacer aquí en la tierra. Pensé en todas las personas que todavía luchaban con cuestiones LGBTQ, todas las familias destrozadas por la confusión y el conflicto sobre estos asuntos. Mi corazón se dolía por ellos, pero también sentí una oleada de esperanza. Dios podía usar mi historia para cambiar vidas, podía usar cualquier cosa en cualquier persona para atraer a las personas a su verdad. Hice una oración silenciosa, pidiéndole a Dios que siguiera usándome, que me diera las palabras para hablar y el coraje para decirlas. Oré por Lily y su nuevo esposo, y por su futuro juntos. Oré por todos los que estaban luchando contra las tentaciones LGBTQ, pidiéndole a Dios que los fortaleciera y los rodeara de apoyo. Oré por aquellos que todavía estaban perdidos en ese estilo de vida, para que sus corazones se abrieran a la verdad de Dios antes de que fuera demasiado tarde. Mientras estaba allí bajo las estrellas, sentí una profunda sensación de paz y propósito. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, habría más desafíos,
más oposición y más conversaciones difíciles. Pero también sabía que no estaba solo. Dios estaba conmigo y me daría la fuerza que necesitaba para cada día. Respiré profundamente, saboreando el aire fresco de la noche, y luego me di vuelta para regresar al interior para la celebración. Mientras caminaba, sentí una determinación renovada. El día de mañana traería nuevas oportunidades para compartir mi historia, decir la verdad y ofrecer esperanza a quienes luchaban. Estaba listo para lo que Dios tuviera reservado. Mi experiencia cercana a la muerte me había mostrado la realidad de la eternidad, las consecuencias de nuestras decisiones y el increíble amor y misericordia de Dios. Me había cambiado para siempre. Ahora, era mi misión dejar que ese cambio se extendiera al mundo, una nación, un testimonio, una vida a la vez. Cuando me reuní con la recepción de la boda, y vi a Lily reír con su nuevo esposo, sonreí. Esto era solo el comienzo. Dios aún no había terminado, ni con Lily, ni conmigo, ni con nadie. Mientras tuviera aliento, continuaría compartiendo la verdad que me había sido revelada, ofreciendo esperanza y señalando el camino hacia la verdadera libertad y alegría en Cristo. La música subió de volumen y me encontré envuelta en un baile. Mientras me movía por la pista, sentí una ligereza en mi espíritu. A pesar del peso del mensaje que llevaba y los desafíos que me esperaban, sentí alegría porque sabía que cada palabra dicha con verdad, cada vida que apuntaba hacia el diseño de Dios, estaba haciendo una diferencia eterna. Al final, eso era lo que más importaba. Si esta increíble historia de transformación y revelación divina ha tocado tu corazón, no te la guardes para ti. Comparte este vídeo con otras personas que necesitan escuchar este mensaje de verdad y esperanza. Haz clic en el botón me gusta para ayudar a que más personas vean este contenido. No olvides suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas nuestros próximos vídeos sobre la fe, las experiencias cercanas a la muerte y el diseño de Dios para nuestras vidas. Tu apoyo nos ayuda a seguir difundiendo estos importantes mensajes. Juntos, podemos marcar una diferencia en la eternidad.